Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el ingeniero Fabián Alférez Uribe, presidente del Subcomité de Difusión del Comité de Gerencia de Proyectos del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Agradecemos mucho su presencia en este segundo webinar organizado por el Comité de Gerencia de Proyectos, el cual está enfocado en conocer lo que es la gerencia de proyectos. En esta ocasión, nos acompaña el ingeniero José Francisco Ponce Córdoba, coordinador del Comité de Gerencia de Proyectos, y nuestro ponente, el ingeniero Jorge Serra Moreno, vicepresidente técnico y de planeación del Colegio de Ingenieros Civiles de México, quien nos hablará el día de hoy sobre cómo se inicia un proyecto. Muchas gracias por acompañarnos, ingeniero, y muchas gracias a todos los participantes. Cedo la palabra al coordinador del Comité de Gerencia de Proyectos del Colegio de Ingenieros Civiles de México, el ingeniero José Francisco Ponce y Córdoba. Adelante, ingeniero. Gracias, ingeniero Alférez. El Comité de Gerencia de Proyectos tiene el gusto de, a través de su subcomité de difusión, el cual lo cabeza el ingeniero Fabián Alférez y el ingeniero Lourdes Ortega, de presentar a ustedes este segundo evento. Y además, con una situación muy especial. El expositor de este evento es nada menos que el ingeniero Jorge Serra, un connotado gerente de proyectos, quien abordará el tema sobre el inicio. Espero que esta conferencia llene las expectativas de ustedes y les recuerdo que esto es un programa quincenal que terminará con el año y que pretendemos a través de él presentar a ustedes todo lo que es la gerencia de proyectos, dándole la difusión debida. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, ingeniero Alférez, ingeniero Ortega, y también, sobre todo, al ingeniero Jorge Serra, por lo que estoy seguro será su brillante exposición. Muchas gracias. No les quito más tiempo. Adelante. Gracias, ingeniero Fabián. Muchas gracias, ingeniero Ponce. Antes de ceder la palabra al ingeniero Jorge Serra, quisiera leer su semblanza. El ingeniero Jorge Serra Moreno es egresado de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana y de la maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Graduados del Instituto Tecnológico de Monterrey. Es miembro emérito del Colegio de Ingenieros Civiles de México, vicepresidente de planeación del 38º Consejo Directivo, miembro de los comités técnicos de gerencia de proyectos, vías terrestres y del Consejo Académico del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Es catedrático de la Universidad Iberoamericana, Universidad La Salle, del CAPIT, del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundador y presidente de la Comisión de Honor de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores, expresidente de INPAC y miembro de la ASCE, miembro del Senado Universitario de la Universidad Iberoamericana. Fundador y administrador único de Grupo Colp, empresa dedicada a la construcción y promotora de proyectos. De nuevo, ingeniero Serra, muchísimas gracias por acompañarnos. Les cedo la palabra para que pueda empezar con su exposición. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, deseo expresar que este pequeño trabajo se lo dedico al ingeniero Raúl Méndez Díaz, que siempre fue un gran promotor de la gerencia de proyectos y pues, en su honor inicio esta plática. Si empezamos, por favor. Bueno, el día de hoy me tocó hablar a ustedes sobre el proceso de inicio en la gerencia de proyectos. La siguiente, la gerencia de proyectos, como todos conocemos, dice que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o un servicio con un resultado único. Es un proceso con una duración determinada y tiene un inicio y un fin concreto. Está compuesto por actividades, tareas diferentes que pueden ser elaborados de manera gradual. Lo más importante aquí es todo proyecto necesita ser dirigido o gestionado por un gerente de proyectos. Adelante, por favor. Dentro de la gerencia de proyectos, él se maneja a través de 5 procesos. Los procesos de inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Adelante, por favor.
Dichos procesos interactúan entre sí. Quiere decir que se entrelazan y en el tiempo van ejecutándose. Cuando se inicia un proyecto que debe ser el inicio de todo, pensamos que hasta que se termina el inicio no se puede iniciar ninguna otra actividad. En la gerencia de proyecto podemos ver que una vez definido el inicio, se puede iniciar la planeación y en ciertos momentos hasta la ejecución y el control. Todo esto nos conlleva a una interacción y a un proceso dinámico en la gerencia de proyectos. Si seguimos, por favor. El flujo de efectivo durante el desarrollo de un proyecto nos indica que cuando estamos en el inicio, los gastos que se incurren son muy bajos. Entonces, durante el inicio vale la pena dedicarle el tiempo correspondiente para tener la mayor cantidad de cambios que podamos prever durante el proceso del proyecto. Una vez terminado el inicio va a venir la planeación, donde ya se definen más a detalle todas las actividades, y posteriormente la ejecución, en donde inminentemente es donde se gasta más dinero del proyecto hasta llegar a su conclusión y cierre del mismo. Adelante, por favor. El otro día estaba con mis nietos y me decía que qué estaba haciendo. Les digo, no, tengo que hacer un trabajo. Y dicen, cuéntame un cuento. Entonces me acordé de un cuento pues, que puede ser parte del inicio de la gerencia de proyectos. Dice que está Alicia en el País de las Maravillas y se encuentra un gato y le dice, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Y el gato le dice, pues esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. Y ella le contesta, no me importa mucho el sitio. Entonces el gato le dice, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Entonces creo que esto nos da una idea muy clara, adelante por favor, de qué es lo que sucede siempre que estamos iniciando un proyecto. No tenemos una definición clara de qué es lo que queremos. Una organización comúnmente maneja un plan estratégico que le permite dirigir sus esfuerzos. Al lograr su misión, se acerca a su visión. Como resultado, tenemos una serie de estrategias que se apoyan en proyectos específicos encaminados a la visión de la empresa. Adelante, por favor. Adelante, por favor. La declaración anterior es una postura del Project Management Institute y en el colegio, que estamos muy preocupados por la planeación del país, estamos pugnando por la creación del Instituto Nacional de Planeación que le permita tener al país una visión a 20 o 30 años en el desarrollo de la infraestructura. Aquí estamos trabajando con la Comisión de la Cámara de Diputados, con el arquitecto Carlos Morales, con el arquitecto Ricardo Exome, para la creación de este instituto y podamos tener una visión a largo plazo y podamos hacer un desarrollo adecuado de proyectos. Adelante, por favor. Los proyectos surgen generalmente de alguna o varias de las siguientes causas: una demanda del mercado, una petición del cliente, una necesidad de la organización, requerimientos legales, avances tecnológicos. Esto es una visión en general del Project Management, pero lo podemos hacer para cualquier proyecto de infraestructura, ya sea para cualquier gobierno federal, estatal o municipal. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que se hace cuando se va a iniciar un proyecto? Primero surge una iniciativa informal que evalúa la factibilidad del proyecto para después concretarla en una iniciativa formal. En ese momento se autoriza el desarrollo del proyecto para ser confirmado durante sus etapas tempranas. Esto es, se empieza a planear. A esta iniciativa la llamamos charter y es un documento que formaliza el inicio del proyecto. Adelante, por favor. Vamos a resumir 3 pasos para ver cómo desarrollamos el proceso de inicio de cualquier proyecto. Primero, debemos identificar a los involucrados,
afectados o beneficiados por el proyecto, documentando y conciliando sus expectativas sobre el proyecto. Como ven, el análisis se hace con toda la gente que se ve afectada por un proyecto. Adelante, por favor. De aquí tenemos los involucrados en un proyecto en inglés llamados stakeholders, que es la parte interna del proyecto, que es el cliente y el promotor, el grupo de trabajo, el gerente de proyecto, y por afuera de la parte externa del proyecto está la sociedad, está los clientes, la administración pública, los medios de comunicación, el medio ambiente, los usuarios al final de caso. Entonces, como gerentes de proyecto tenemos que tener muy clara esta visión porque tenemos que definir cuáles son las expectativas de la gente que interviene en el proyecto. Adelante, por favor. Una vez que tenemos identificada con los involucrados cuáles son sus necesidades, debemos comunicar la justificación del proyecto y sus objetivos para facultar al equipo a compartir una visión clara de la necesidad por cubrir y los integrables a lograr. Esto es muy importante porque, como se ha dicho, la gerencia de trabajo, la gerencia de proyecto es un trabajo en equipo y siempre el equipo tiene que tener muy claras todas sus funciones. Adelante, por favor. A la herramienta resultante le llamamos el charter del proyecto, con el que visualizamos la misión por cumplir y sus objetivos, el cual nos servirá de guía para la gerencia de proyecto. Este documento, el charter, va a ser nuestra guía porque nos está diciendo qué es lo que se quiere y cuál es la meta que tenemos que lograr. Adelante, por favor. Este es un resumen de los 3 puntos. Adelante, por favor. Y este es un charter en donde en una sola hoja nosotros podemos vaciar todos los datos que a continuación vamos a ver para tener nuestra guía para el desarrollo de la gerencia de proyectos. Adelante, por favor. ¿Para qué sirve el charter? Adelante, por favor. 1, para formalizar el inicio del proyecto. Muchas veces no se tiene formalizado el proyecto y no se sabe qué se va a hacer, quiénes son los responsables, cuáles son los alcances. Entonces, con el charter estamos formalizando el inicio del proyecto. Debemos asignar al gerente y otorgarle la autoridad y la responsabilidad requeridas. Este es un grave problema que tenemos en México, en donde la gerencia de proyectos muchas veces se contrata ya una vez iniciado el proceso del proyecto, a lo mejor hasta en planeación o en inicio de ejecución. Aquí nos está diciendo el PMI que nosotros tenemos que asignar al gerente en el momento en que se formaliza el proyecto. Facilita que el gerente y su equipo comprendan el negocio, el porqué del proyecto y sus riesgos, restricciones y supuestos. Documenta las expectativas para atenderlas y capitaliza las experiencias al revisar la información histórica relevante de proyectos anteriores de similar naturaleza. Siempre hay que tener todos los antecedentes que se tengan, lecciones aprendidas para poder ejecutar mejores proyectos. Adelante, por favor. ¿Qué incluye el charter? 1, una justificación y o propósito del proyecto. 2, una descripción del producto o servicio que generará el proyecto. Después, los entregables finales del proyecto y los involucrados clave y sus expectativas. Define muy claramente cuáles son las restricciones que tiene ese proyecto y los supuestos que se tomaron en cuenta para su ejecución. Incluye también la información histórica y la conclusión más importante aquí,
es que viene el nombre y firma del gerente del proyecto y el patrocinador. Adelante, por favor. ¿Cómo se desarrolla el charter? Primero, debemos delimitar la justificación en 3 párrafos. Ser muy claros, muy concisos y decir cuál es la justificación por la que se está llevando a cabo un proyecto. Después, una descripción concisa del producto o servicio que el proyecto logrará. ¿Cuáles son los entregables finales del proyecto? La descripción específica y medible de los productos que el proyecto debe entregar. Adelante. Debemos ver e identificar a las personas y organizaciones activamente involucradas en el proyecto o aquellos cuyos intereses se ven afectados positiva o negativamente por el desarrollo o término del mismo. Definir y documentar quién es el gerente, el patrocinador y el cliente. Ahorita tenemos muchos casos en México de varias obras en donde el cliente pues no es la Secretaría de Comunicaciones o es Fonatur o es la Armada, en donde no tenemos muy claramente esos involucrados. Determinar qué problemas desea resolver el cliente al utilizar alguno de los entregables específicos. ¿Cuáles son las necesidades propias del cliente? El cliente puede tener unas necesidades propias para él, su beneficio o para su desarrollo de sus actividades. Adelante, por favor. Tenemos que identificar si el cliente espera ciertas funciones específicas del entregable final o ha definido especificaciones por él mismo, requerimientos del cliente. Debemos tener muy claras cuáles son las restricciones y los supuestos. Entender límites y riesgos. Restricciones son factores que limitan al equipo ejecutor. Supuestos son factores que consideramos como verdaderos para efectos de planeación y tendrán que confirmarse a medida que avanza el proyecto. Adelante. Aquí lo importante es también el contar con información histórica, documentación de proyectos anteriores y similares, y esta metodología nos permite estandarizar la manera para manejar proyectos documentando los procesos de inicio a fin. Al iniciar un nuevo proyecto, nos será de gran utilidad contar con el charter y planner de proyectos anteriores de similar naturaleza. Adelante, por favor. ¿Cuándo utilizarlo? El charter debe hacerse al inicio del proyecto y debe irse actualizando al presentarse cambios posteriores en el proyecto. Todo proyecto sufre cambios. Aquí, como gerentes de proyecto, es muy importante el documentar las expectativas, como conciliarlas, pues es nuestra responsabilidad como gerentes de proyectos aclarar desde un inicio cuáles expectativas podemos cumplir y cuáles no son realistas. Este es un gran problema con el que se enfrenta el gerente de proyecto al decirle a un cliente que ciertas de sus expectativas no van a poder ser realizadas. Adelante, por favor. ¿Cómo documentar las expectativas de los involucrados? Tenemos que tener una relación muy cercana con los involucrados y ver a las personas y organizaciones que serán beneficiadas o afectadas en el proyecto. Además, debemos considerar al menos las expectativas de los clientes y proveedores de la empresa. Para desarrollar nuestros documentos, nos hace el PMI una serie de cuestionamientos. ¿Cuál es su visión del proyecto? ¿Qué aspectos importantes debe cumplir para que sea éxito?
¿Cuál es el estándar de calidad? ¿Contra qué se compara? ¿Cuál debe ser el resultado para que usted considere que tiene la calidad adecuada? Precisar respuestas cuando usted dice a qué se refiere. Debemos tener muy claros dentro de las herramientas que tiene la gerencia de proyecto está la comunicación, y uno de los grandes problemas es el entendimiento o la claridad de la comunicación que tienen las partes. Adelante, por favor. El charter nos sirve para enfocar los esfuerzos del equipo. Adelante. Si consideramos desde un inicio las expectativas de los involucrados clave, nos permite lograr una visión más completa del proyecto y evitar una serie de cambios y trabajos adicionales que se generan cuando se identifica a destiempo que los trabajos desarrollados no cumplen con las expectativas de otras tantas personas que pueden influir en el desarrollo exitoso del proyecto. Entonces, desde un principio, tenemos que tener muy bien identificadas cuáles son sus expectativas. Adelante, por favor. Logramos la satisfacción del cliente cuando formulamos una promesa realista de lo que podemos cumplir y además le entregamos un poco más de lo acordado. Esa es la verdadera función del gerente de proyecto. Aquí repito, tan importante es documentar las expectativas como conciliarlas. Pues es nuestra responsabilidad aclarar desde un inicio cuáles expectativas podemos cumplir y cuáles no son realistas. Adelante, por favor. Podemos ver, no solamente está el Project Management Institute, hay una serie de literaturas que nos hablan de cómo se deben iniciar las cosas, iniciar los proyectos. Stephen Covey, en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, nos dice, adelante, por favor, en su libro Los 7 hábitos, nos menciona como hábito el comenzar con el fin en la mente. O sea, que cuando estamos iniciando un proyecto, ya tenemos muy claro cuál es el fin que deseamos tener. Basado en el principio de la visión, pues la visión es poderosa, el adentrarse en la sensación de visión ofrece a las personas y al equipo el poder y el propósito para orientar los esfuerzos y actuar con base en lo que realmente une e importa más. Al trabajar en equipo no hay nada que motive más que tener un objetivo común, claro y confirmado, que mantenga a todos enfocados en la dirección adecuada y les permita experimentar una sensación de logro, tener una visión del porqué del proyecto, es decir, lo que se espera lograr, permite confirmar el compromiso de involucrados y alinear sus esfuerzos hacia el trabajo en equipo. Es saber exactamente a dónde vamos como equipo, estar comprometidos para lograrlo. Adelante, por favor. El charter es desarrollado para ser confirmado por el equipo ejecutor, donde comúnmente iniciamos la planeación definiendo el alcance y confirmando las restricciones, tiempo, calidad y costo. Esto implica trabajo reiterativo que posiblemente nos lleve a revisar el charter después de haber confirmado durante las etapas tempranas del plan de proyecto el equilibrio de los parámetros antes descritos. Esto quiere decir que lo que definimos en un inicio a la hora de irlo planeando puede ir teniendo modificaciones siempre para una mejora. Adelante, por favor. Beneficios del charter. 1. Formalizar el inicio nos trae muchos beneficios. 1. Nos asegura la identificación y entendimiento de las expectativas de los involucrados. 2. Facilita entender el propósito del proyecto para así sugerir las mejores soluciones que ayuden a lograr el éxito del mismo. Permite confirmar las restricciones
o marcos del trabajo del gerente, tales como presupuesto, tiempo, calidad, forma de trabajo. Identifica los riesgos relacionados con el desarrollo del proyecto. Perdón. La siguiente, por favor. Otorga la autoridad al gerente del proyecto frente a la organización y a los involucrados externos. El gerente de proyecto tiene que tener una autoridad para poder tomar decisiones y poder hacer las cosas. Establece quién, en este caso, el patrocinador de la empresa, apoyará al gerente como su asesor, superando las barreras organizacionales y facilitando la toma de decisiones. Permite entender el objetivo del proyecto a cualquier persona que se integre al equipo posteriormente, manteniéndola enfocada. Recopila información histórica disponible para identificar riesgos y para establecer puntos de comparación. Adelante, por favor. Restricciones y supuestos. ¿Para qué nos sirven? Adelante. Es de gran importancia documentar las restricciones del proyecto, pues limitan el campo de acción del equipo ejecutor. No existen proyectos sin restricciones de recursos, de tiempos de entrega, de forma de operar, etc. La práctica nos obliga a trabajar con un marco de restricciones y debemos obtener los resultados esperados tomando en cuenta factores como una fecha de entrega final y fechas parciales de entregas, un presupuesto con un monto máximo, limitaciones de personal y o recursos disponibles, restricciones de horarios de trabajo del personal y o del equipo, restricciones de limpieza y seguridad de la obra, apego a estándares de calidad y metodologías. Adelante, por favor. Por otro lado, los supuestos son factores que para efectos de planeación se consideran como ciertos o reales, aunque será necesario confirmarlos. Al iniciar la planeación, es indispensable confirmar dichos supuestos y desarrollar planes contingentes en caso de no suceder aquellos para que no afecten el proyecto. Como ven, el proceso de la gerencia de proyectos es un proceso dinámico. ¿Quién prepara y quién autoriza el charter? En teoría, el patrocinador del proyecto prepara y autoriza el charter y asimismo identifica y selecciona al gerente que estará a cargo del mismo. Como hemos dicho, la práctica normal, el gerente de proyecto es contratado posteriormente y es el encargado de asignar el proyecto y deberá prepararlo y presentarlo al patrocinador para su aprobación. Adelante, por favor. ¿Qué pasa si las expectativas cambian? Es difícil concebir proyectos que a lo largo de su desarrollo no sufran cambios. Dado que todo proyecto es único y sus características requieren ser gradualmente desarrolladas, el mismo proceso implica asimilar la información y ajustarla según obtengamos más profundidad de su conocimiento. Por lo tanto, es de esperarse el cambio de expectativas o de requerimientos. Adelante, por favor. Considerando esto, lo importante es cómo administrar dichos cambios para asegurar que añadan valor al proyecto. Pues es común recibir instrucciones o sugerencias de parte del cliente o involucrados clave sobre cambios percibidos como positivos, cuando en realidad, después de evaluarse, comprobamos que no añaden el valor esperado o existen otras alternativas que pueden aportar más efectivamente al valor esperado. Creo que todos tenemos conocimiento de todos los cambios que hacen en los proyectos y después viene la problemática cuando vienen las auditorías o vienen las revisiones. Adelante, por favor. Ideas finales sobre el charter.
Generalmente es difícil lograr e integrar el comienzo con toda la información requerida por en el charter. Pues así conocemos todos los proyectos, no se cuenta con toda la información de un principio, lo cual nos lleva al proceso de analizar y confirmar lo que efectivamente pretendemos lograr. Pensamos que realmente sabemos lo que queremos, mas al iniciar el proceso de documentación, nos damos cuenta de la necesidad de afinar y definir nuestras expectativas sobre el proyecto. Asimismo, al compartir esta visión, los demás involucrados revisarán y complementarán la información hasta objetivamente tenga sentido y nos comprometa. Adelante, por favor. Al no desarrollarse el charter, todo este proceso de análisis y definición se irá presentando informalmente sobre la marcha, generando confusión y retrabajos, pues nos encontramos con muchos cambios y opiniones encontradas y a veces conflictivas. Por todo ello, no tiene sentido obtener la información a cuentagotas sin elaborar el charter. Además, establecer el propósito y las expectativas sobre el proyecto permite que el equipo haga lo que se requiere hacer para lograr el objetivo. En resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer para llevar el proceso de inicio? Identificar a los involucrados en nuestros proyectos y conciliar sus expectativas, lo cual facilita entender la misión por cumplir y alinear los esfuerzos del equipo, asegurando contar con objetivos viables. La práctica común de no formalizar el inicio dificulta el cumplimiento de las expectativas de los involucrados, además de que obstaculiza que el gerente de proyecto y su equipo adquieran la visión completa de los objetivos por cumplir. La elaboración del charter nos permite formalizar al inicio de nuestro proyecto, documentando la necesidad del negocio, sus objetivos y riesgos. Asimismo, promueve soluciones positivas al compartir la visión del equipo. Como referencia tenemos el Project Management Institute del PMBOK, la extensión de construcción, la administración profesional de proyectos, la guía de McGraw-Hill, que se la recomiendo. Aquí quería darles un pequeño ejemplo jocoso para terminar. Aquí siempre decimos, en ingeniería no existen imposibles, existen incosteables. Entonces siempre vamos a darle solución a lo que sea, porque no existen imposibles. Adelante. Cuenta una historia que hubo una reunión de los niños con sus padres y les pidieron que en su escuela les pusieran esto que entendieron los padres y fueron corriendo con el presidente municipal a solucionárselo. El presidente municipal, atendiendo, le ordenó al secretario de obras, el cual le puso una cuerda al centro para darle una mayor seguridad al elemento. La constructora pues, cortó al árbol pues, para que se pudiera columpiar. ¿Y qué era lo que querían los niños? Esto era lo que querían los niños, tan sencillo, y no hubo un inicio. Si hubiéramos tenido gerencia de proyecto, ¿qué hubiéramos obtenido? La que sigue, por favor. Esto es lo que hubiéramos obtenido con una gerencia de proyectos. De aquí es mi invitación a ustedes a que promuevan, a que manejen la gerencia de proyectos y pues, les doy las gracias por escuchar esta breve plática, pero es un proceso muy sencillo lo que es el inicio de un proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Serra. Una presentación muy completa, una presentación que nos explica muy bien cómo debe ser el inicio de un proyecto. Sonará fácil, pero como ya vimos, es una parte fundamental. Antes de continuar a la parte de preguntas y respuestas, quisiera agradecer la asistencia de nuestro presidente, el ingeniero Luis Rojas Nieto. Bienvenido. Gracias.
Bueno, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, agradecería mucho que a los participantes pudieran poner en esta sección justamente las dudas que tuvieran para que el ingeniero Sierra nos las pudiera aclarar. Nos comentan, ¿qué estamos haciendo en medidas concretas para regularizar la gerencia de proyectos? Bueno, punto número uno, el colegio ha presentado una serie de instancias ante la Cámara de Diputados para la modificación de la Ley de Obras Públicas y sus servicios relacionados, en donde está implicando la obligatoriedad del uso de la gerencia de proyectos. Y en el sector privado lo que estamos haciendo es conferencias como estas, en donde estamos tratando de concientizar a la gente del beneficio de contar con gerencia de proyectos. La gerencia de proyectos no es un costo adicional, es una inversión. Muchas gracias, ingeniero. Nos comenta Felipe Echeverría, ¿cuáles deberían ser las actividades previas al proyecto? Bueno, las actividades previas son las 5 que estamos marcando acá. Identificar cuáles son las necesidades, ya sea del mercado, del cliente, los cambios tecnológicos. Lo primero que debemos tener es una visión muy clara de lo que quiere la organización o lo que requiere el país. De ahí viene la iniciativa del Colegio de Ingenieros Civiles de México de contar con este instituto de planeación en donde vamos a tener muy marcadas todos los requerimientos de proyectos y de ahí va a empezar el inicio de cada uno de ellos. Gracias, ingeniero. Nos pregunta Juan Salazar, buen día. ¿Hay alguna certificación para la gerencia de proyectos? ¿Cómo podemos obtener? En el Colegio de Ingenieros Civiles de México, a través del CAPIT, se tiene la especialización en gerencia de proyectos de infraestructura. Es una especialidad en donde la gente puede capacitarse para la gerencia de proyectos. Van 14 generaciones con mucho éxito. Todos los exalumnos que han salido lo han podido aplicar, hemos hablado con ellos, cuentan con trabajo y han mejorado los proyectos en los que trabajan. Entonces está la certificación por el estudio de la especialización en el CAPIT y existe la certificación como perito en gerencia de proyectos que da el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Adicionalmente que existe las certificaciones del Project Management Institute a nivel mundial. Gracias, ingeniero. Nos comenta María de Lourdes Cáceres, ¿qué herramientas tecnológicas recomienda para la aplicación de la gerencia de proyectos? Bueno, lo que pasa es que herramientas tecnológicas tenemos muchísimas y para cada uno de los procesos que se están teniendo. O sea, tenemos las computadoras, los programas, el software con el que se cuenta el Project, el Primavera, Neodata, Opus. Cada uno de ellos son herramientas que nos permiten llevar a cabo la gerencia de proyectos. Hay estudio de riesgos, estudio de precios unitarios, estudios de contrato. O sea, si nos acordamos que hay 14 gestiones para el desarrollo, 14 herramientas para el desarrollo de la gerencia de proyectos, que es el análisis del tiempo, del costo, de la calidad, de la contratación de los materiales, de la mano de obra, la comunicación, la seguridad, los riesgos, los estudios de impacto ambiental, las reclamaciones y el financiamiento. Entonces, para cada uno de esos campos existe herramienta que nos puede auxiliar. Muchas gracias, ingeniero. El ingeniero Ernesto René Mendoza nos comenta, una buena medida sería que hasta no estar integrado en su totalidad el charter de un proyecto, no se autorizaran las etapas subsecuentes, por ejemplo, su licitación en la obra pública. ¿Cuál es su opinión sobre esto, ingeniero Serra? Bueno, o sea, si lo vemos y leemos la ley de obra pública, dice que no se puede iniciar
ningún proyecto que no cuente con un proyecto ejecutivo. Entonces tenemos por escrito esta determinación. Lo que sucede es que no se lleva a cabo por la necesidad a veces de iniciar y terminar obras por cierto interés. Definitivamente estoy de acuerdo con el ingeniero Mendoza, aunque como vimos hay una interposición porque se puede, si hay un aceleramiento, se llama fast track, ir definiendo el inicio, la planeación y ejecución. Pero sí debería ser definitivamente el charter el elemento oficial de arranque y sin él no debería iniciarse ningún proyecto. Muchas gracias. Arturo Muñoz pregunta, la gerencia de proyecto realiza un charter general del proyecto, pero ¿es posible tener un charter por especialidad? A ver, es que el charter es el que define todos los entregables que vamos a obtener para que tengamos resultado de nuestro proyecto. Entonces ahí sí no entiendo de qué charter de cada especialidad, ¿no? O sea, el charter nos define el proyecto en forma integral. Ya después usamos las 14 herramientas y cada una de ellas va a tener un entregable definitivamente, ¿no? De acuerdo. Hassan Ávila nos dice, en general, ¿cuál es el rol de un gerente de proyectos? A ver, un gerente de proyectos es como un maestro de ceremonia. Es el que mueve la orquesta y mueve al grupo de especialistas para llevar a cabo el proyecto. Perdón un segundito. El gerente de proyectos es un agente auxiliar del cliente para organizar, planear, contratar y llevar a cabo las obras. Él no realiza ninguna de las actividades. El gerente de proyectos, como les digo, es el maestro de ceremonias que organiza todas las actividades, ya sea solo o a través de un equipo o de una estructura. Gracias, ingeniero. Nos pregunta Juan Salazar Buendía, ¿cuál es la relación entre la metodología BIM y la gerencia de proyectos? ¿Se aplica aquí en México? Bueno, BIM es una herramienta computacional y que sí sirve y es una herramienta que se utiliza como auxiliar en la gerencia de proyectos y sí hay muchos proyectos en México que se han realizado y construido a través de la tecnología Building Information Modeling. Carlos Alberto López nos comenta, ¿se tendrá un porcentaje aproximado del costo de la gerencia de proyecto contra el costo de la obra total? Generalmente se habla entre un 3 y 5%, pero les digo, no le hablemos costo, hablemos de inversión. Nos va a traer más beneficios. Esta pregunta me parece interesante, ingeniero, porque siempre hay una confusión ahí. Jesús Marcelo García nos dice, ¿cuál es la diferencia entre gerencia de proyecto, el gerente de proyecto y el director del proyecto? Bueno, generalmente es lo mismo. O sea, quien maneja el proyecto es el gerente de proyectos y también se le maneja el nombre de director de proyectos o puede haber una modificación, por ejemplo, en el residente del proyecto que habla la Secretaría de Comunicaciones, que es el encargado de manejar. Tenemos una diferencia en donde supuestamente el gerente de proyectos es el que coordina todas las labores y el residente, y a lo mejor a lo que se refieren acá del director de obras, es el representante del propietario en el proyecto para controlar la calidad, costo y tiempo. Así, yo creo que ya vamos por las últimas preguntas. Gerardo San Luis nos pregunta, en un caso real, ¿qué actitud deberá tomar el gerente de proyecto si demuestra que un proyecto no es conveniente y el cliente insiste en que se realice? Bueno, pues lo primero que tiene que hacer es levantar un acta, o sea, un oficio, entregárselo al cliente y demostrarle que no se puede realizar o el perjuicio que puede tener. Hay que llegar hasta las máximas autoridades y si la máxima autoridad no está de acuerdo, pues a lo mejor sería hasta renunciar al proyecto, ¿no?
Por aquí en el chat nos ponen una pregunta, José Luis Nava. En algunas obras públicas ya se realiza la gerencia de proyectos. ¿Cómo estimas los efectos positivos que se han logrado? ¿Hay algún efecto positivo? Yo creo que sí hay efectos positivos porque se han logrado coordinar mejor las situaciones y se ha podido hacer una planeación correcta de las obras, que es una de las deficiencias más grandes que tenemos en México, y se han podido desarrollar todo el proyecto ejecutivo, todo lo que son las ingenierías, los proyectos, organizar todo lo administrativo, ver todo lo que son las compras, los insumos, y sí hay proyectos definitivamente en el país que son una muestra del éxito de la gerencia de proyectos. Muchas gracias, ingeniero. Y para terminar, el ingeniero Saúl Swain Gómez. Si hay una modificación del proyecto de manera extraordinaria, ¿se debe elaborar nuevamente un charter? No, hablábamos ahí que se actualiza. O sea, el charter, de acuerdo, cada vez que haya una modificación, es el control de cambios y ese control de cambios es parte del proceso de la gerencia de proyectos y se lleva el proceso del control de cambios. El charter es el mismo, únicamente que hubiera un cambio radical en la especificación final del producto a entregar. Muchísimas gracias, ingeniero. Con eso daríamos por terminada la parte de sesión de preguntas y respuestas. A continuación, cedo la palabra al ingeniero Luis Rojas Nieto, presidente del 38º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Adelante, ingeniero. Gracias, sí, un gusto estar aquí, Jorgito. Estaba Luis. saliendo de la reunión del Consejo de Seguridad de Riesgos de la Ciudad de México, por eso no pude llegar a tiempo, pero gran tema, y es la gerencia de proyecto de riesgos. Alguien preguntaba ahí cómo se detectan los riesgos en los chats. Pues justamente acabo de salir del Consejo de la Secretaría de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y estábamos evaluando todos los riesgos que puede sufrir la ciudad. Eso es gerencia de proyectos. Hay que gerenciar los riesgos, mitigarlos, prevenirlos, que es la mejor solución para que haya un sobrecosto en un proyecto. Ya lo comentaba Jorge. Los problemas sociales, ambientales, de costos, de evaluación, etcétera, ¿no? Felicidades, Jorge. Y yo les quiero comentar que preguntaban ahí de la certificación, los cursos, la inscripción y los deseos están abiertos. Cuando se junte el mínimo coro necesario para abrir un curso, pues se abrirá. Así que es lo importante, ¿no? Haremos esa campaña en nuestras redes. Ya lo preguntaron el otro día cuando se presentó Luis Robledo. Entonces, es importante dar la formación continua con nuestro CAPIT, que lo comentaba Jorge, y entonces quien quiera seguir un curso de gerencia de proyectos y una certificación, pues haremos el quórum y lo abriremos cuando sea el mínimo necesario. ¿Sí? Gracias, Jorge. Sí, un placer acompañarte. Gracias, Luis. Pepe, saludos a todos. Nada más aclarando de los riesgos en el proceso de planeación es donde se hace la evaluación de la gerencia de riesgos y de los análisis de riesgos cualitativos, cuantitativos y la forma de manejarlos. Esta es la plática únicamente de la función de inicio de la gerencia de proyectos. Sí. Muchas gracias, ingeniero Luis Rojas. A continuación, cedo la palabra al ingeniero José Francisco Ponce Córdoba, coordinador del Comité de Gerencia de Proyectos del Colegio de Ingenieros Civiles, para que nos dirija un mensaje final. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Jorge, una felicitación, una exposición muy clara, muy concreta y que has transmitido varias de tus experiencias al respecto. Entonces, esto se refleja precisamente en la inquietud que vemos de varios de nuestros compañeros que a través de esta presentación tuya se han interesado al grado de que están viendo ya la posibilidad de formar cuadros de gerentes de proyectos. El ingeniero Luis Rojas, a quien agradecemos su apoyo y su presencia, lo ha dicho. El CAPIT tiene todo el programa para la especialización en administración de proyectos de infraestructura. Esa es la gerencia de proyectos.
Y además, como ustedes saben también, y si no, el Comité de Gerencia de Proyectos tiene un subcomité, que es el Comité Dictaminador de Peritos Profesionales en Gerencia de Proyectos. Entonces, sean ustedes todos bienvenidos. El enfoque del gerente de proyecto es el total cumplimiento en las características que se nos han fijado en la etapa de arranque de la obra, la cual va ajustándose conforme se va avanzando de acuerdo a los riesgos, a las situaciones, etc. Entonces, pues muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, ingeniero Fabián. Qué bueno que lograste incorporarte, Luis. Y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ponce. Pues bueno, queda más que agradecer la presencia del ingeniero Luis Rojas Nieto, presidente del 38º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de nuestro ponente, el ingeniero Jorge Serra, al cual le agradecemos mucho esta exposición tan clara, tan concisa y que nos deja bastante que leer, que buscar y que darle un buen inicio a nuestros proyectos. De igual forma agradezco la presencia del ingeniero José Francisco Ponce Córdoba, coordinador del Comité de Gerencia de Proyectos de los Ingenieros Civiles, y de igual forma a todos los participantes que se conectaron el día de hoy. Muchos preguntan si van a poder tener la presentación. Se las facilitaremos a todos aquellos que están conectados ahorita con los correos en la inscripción. Trataremos de hacérselo llegar a través del Colegio de Ingenieros Civiles. De igual forma, les recordamos que deben de estar pendientes a nuestras redes sociales del Colegio de Ingenieros Civiles a fin de que puedan enterarse de las siguientes pláticas que vamos a estar teniendo sobre el tema de la gerencia de proyectos y sus distintas etapas. Agradezco mucho su participación y su interés. Les deseo muy buena tarde. Hasta luego, ingenieros. Hasta luego a todos los participantes. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Saludos y buenas tardes, Pepe. Gracias, Fabián. Gracias.